sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Amén. Sentado en su trono rodeado de luz, Aleluya. a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de él. Sí, Señor. Oh, Dios. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Gloria a Dios. Poderoso, Alábale. poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad e imperio, poderoso. Gloria al Señor, amén. Esperamos que se encuentren bendecidos en esta tarde y una vez más tenemos el gozo de saludarles y gozarnos en la palabra del Señor y comentando lo que Dios está haciendo en nuestros días, en nuestras vidas. Esperamos que este sea un tiempo especial para ustedes, así como lo es para nosotros. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que se manifieste, que sea su poder en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia, por tu amor, por tus bendiciones que recibimos cada instante, Señor. Y Padre, ponemos en tus manos este tiempo hermoso. Te pedimos que tú bendigas y que toques nuestros corazones, toques una vida y a donde estén, Señor, que tú les alcances con el poder de tu palabra. Bendito sea, Señor. Gracias por ese tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues aquí está nuestra hermana Malika para darles un saludo y que luego podamos iniciar con nuestra programación. Amén. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Today, I like to bring the scripture verses from 1 Peter. Y vamos a comenzar ahorita con una meditación. Dice, ella tiene unos versículos para compartir y ya los tenemos aquí listos. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 12. Chapter 3. Now, I've spoken about how you need to be a peacemaker.
Ya les he hablado anteriormente de cómo debemos ser pacificadores. and also how you need to commit and bind your tongue unto the Lord. Y así como necesitamos también de proponernos a dejar que Dios dome nuestra lengua. Let's see why we need to do that. Let's see what God have to say about that. Vamos a ver un poquito más sobre esto. So in 1 Peter chapter 3, I'm reading from verses 10 to 12. Primera de Pedro 3:10 al 12. For whoever would love life and see good days must keep his tongue from evil and his lips from deceitful speech. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. He must turn from evil and do good. He must seek peace and pursue it. Apártese del mal y haga el bien y busque la paz y sígala. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. So this scripture verses explains that why we need to be peacemakers and we need to mind how we speak. Y esto nos recuerda con esta palabra que debemos tener cuidado con nuestra lengua y pensar antes de hablar. For the Lord says that his people who claim his righteousness are who he is interested in. Porque Dios está interesado en aquellos que llevan su palabra y guardan sus mandamientos. These scripture verses say that it's us who pray that the Lord's ears is attentive to. Porque los ojos del Señor, dice, están atentos y sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. And those people who are not of his face is against them. Y aquellos que están en el camino del mal, su rostro está contra ellos. So as his people, let's mind how we speak Así es que tengamos cuidado cómo hablamos. and to commit our tongue unto the Lord. Y también consagremos nuestras lenguas al Señor. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Malika. Gloria a Dios. Bueno, nos acomodamos por aquí un poco. Amén. Le damos gracias a Dios porque nos ha dado nuevamente la libertad de estar con ustedes. Déjenme acercar un poquito la cámara y así poder estar un poco más en convivencia, ¿ok? Bueno, si esta semana hemos estado batallando un poquito con la cámara porque parece que Facebook está manipulando la programación y no nos está dejando poner la pantalla a lo largo. Ese problema lo tuvimos el viernes y ahora yo pensé ya lo había corregido y ahorita que volvimos a iniciar el programa tuvimos el mismo problema. Por eso es que estamos teniendo estas fallas técnicas y retrasos, pero hay poder en Jesús y tenemos que sobrellevar todo esto para la gloria del Señor. Amén. Dios es bueno y Dios ha estado obrando y Él está bajo control, ¿verdad? Y algo bonito que me bendijo esta tarde al estar viendo los canales de YouTube, como está lleno el domingo de la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso! Y Dios siempre está bajo control, yo les he platicado. No importa lo que estamos pasando, no importa la situación, Dios recuerda que está en control de todo. Amén. Y quiero leerles una
un versículo que me vino a la mente así rápido cuando yo vi tanta gente predicando la palabra de Dios este domingo. Mire, dice en Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. Aleluya. Amén. Es una profecía que nosotros decimos, pues, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a suceder? Y mire, en este año glorioso, Dios está haciendo cosas especiales, cosas maravillosas. Y mientras gente se está quejando del encierro y se está quejando de la pandemia y de todo lo demás, nosotros que tenemos los ojos y los oídos atentos a la palabra de Dios, a lo que Dios está haciendo, descubrimos maravillados que Dios está en medio de manifestándose y haciendo una obra gloriosa a nivel mundial. Amén. A nivel mundial. Y a veces nos quejamos de la tecnología y nos quejamos de todo aquello, pero ¿sabe qué? La ciencia viene de Dios. Dios le ha dado al hombre esa capacidad. Y ahora, así como un virus se puede mandar de un extremo de la tierra a otro en cuestión de horas, infectar al mundo entero, amén, así también la palabra de Dios puede llegar y correr, así como dice la palabra y la escritura, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aleluya. Amén. Así es que sí, vemos que el enemigo está operando, pero más arriba está el Señor. Amén. Y Él está manifestándose para bendición. Amén. Así es que, ¿dónde te vas a enfocar? ¿Verdad? ¿Dónde te vas a enfocar? Estas transmisiones las hemos iniciado con el único propósito de que te enfoques en el Señor Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que está en control de toda tu situación, no importa que estés atravesando problemas, dificultades, enfermedades, el Señor está ahí para guardarte, para prosperarte, para bendecirte. Amén. Así es que regocíjate en este tiempo hermoso en el Señor y démosle gloria porque Él está trabajando. Amén. Y la palabra de Dios está fluyendo, está corriendo. ¿Y qué dijo el Señor? Que era necesario que el Evangelio fuera predicado a toda la tierra. Amén. A todo rincón. Y eso está sucediendo y está pasando ya. Estamos siendo testigos de la obra del Señor. Y gloria al Señor. Qué glorioso que así es. Amén. Y que vamos a ver pronto que el Señor está obrando poniendo todo en su lugar, porque su venida está cerca, es inminente. Vamos a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a ver en Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Voy a leerles nuevamente. Estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuántos dicen yo soy libre en Cristo? Amén. Cristo me ha hecho libre. Gloria a Dios. Así es que si tú no conoces a Jesús y estás escuchando este mensaje, yo quiero animarte porque Cristo vino a darnos libertad. Y yo te invito a que lo recibas en tu corazón y que dejes que Él te dé liberación completa. Amén. Hay muchos problemas, hay muchas angustias sin Dios. Pero cuando vienes al conocimiento de Dios y aceptas a Jesús en tu corazón, Él te hace libre y dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Amén. Así es que he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Verdad? En este contexto de este pasaje,
Pablo está luchando contra una situación que es que los judíos eran muy exigentes en su religión. Había mucha atadura, mucha esclavitud. La mentalidad estaba totalmente cerrada. Y vino el Salvador, vino el Mesías, vino el enviado, el Hijo de Dios, y estuvo ahí en medio de ellos y no lo reconocieron, ¿verdad? Y es lo mismo que está sucediendo en nuestros días. La gente está enajenada, están turbadas, están indoctrinadas en todo menos Dios. Y todo lo que es de Dios lo quieren rechazar. Y estamos viviendo tiempos difíciles donde hay un control que se está manifestando, ¿verdad? Y si tú no te das cuenta, ese control te va a abrazar de la corriente del mundo, mentalidad contraria a la palabra de Dios, ¿verdad? Y otra vez, versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. La ley de Moisés, de los judíos, decía que todos se deberían de circuncidar para estar de acuerdo a la palabra. Pero viene Jesús y Jesús es nuestra circuncisión. Jesús es el que nos limpia. Él es el que hace la obra completa. Amén. Y entonces ya no necesitamos esas ataduras de esclavitud del pensamiento humano. Ahora necesitamos penetrarnos a la palabra de Dios y a lo que dice la Escritura. Y dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, ¿verdad? Para ellos los judíos la ley era la máxima autoridad, ¿verdad? Era la máxima, era donde se regulaban sus vidas. Pero Jesús vino a cumplir la ley. Vino a completar lo que la ley no podía hacer. Versículo 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Amén. Jesús vino y murió por nuestros pecados, pagó con su sacrificio nuestra falta, nuestro pecado, y nos justificó con Dios. Y por eso Dios acepta esa justificación para nosotros, para nuestro beneficio, por la sangre de Cristo, por la obra del Señor. Amén. Y por eso dice, nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Amén. Aleluya. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Dios nos llama a un nuevo nivel, y ese nivel es el nivel de la fe y del amor. Amén. Así es que hay problemas que estamos viendo en estos días. La solución es la fe y el amor. Amén. La solución es la fe y el amor. No es la violencia, no son las protestas, no son la rebeldía y el mal. Hay problemas que estamos viendo ahora, y esos problemas han estado latentes por muchos años, y el pueblo está cansado del racismo, está cansado de tanta maldad, ¿verdad? Pero la solución no es la violencia, la solución no es el vandalismo y el odio. Anoche un hombre fue asesinado, así nada más en sangre fría. Y me tocó ver el video y luego lo quitaron. ¿Por qué? Porque va en contra de lo que el mundo quiere que se publique. Era un señor que estuvo en una marcha pacífica en favor del presidente. Y ya que se dispersó la marcha, estaba él ahí parado, y llegó un carro y se salió un hombre de raza
afroamericano y le disparó 2 tiros y pum, pum. Y se levantó, se corrió, se subió al carro y dije, vámonos, vámonos. Y se fue el carro. Se ve todo claro. Ese odio no es la respuesta. Va a traer más esclavitud. Va a traer más opresión. La respuesta es Cristo. La respuesta es la fe. La respuesta es el amor. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Jesús nos puso el ejemplo que Él entregó su vida por nosotros, por nuestros pecados. Sigamos a la palabra del Señor. Vosotros, versículo 7, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Por años, generaciones, este país ha sido guiado por la palabra de Dios. Y mientras este país y nosotros nos encaminamos a su palabra y seguimos, este país prospera, nuestras vidas prosperan. Nuestras familias son bendecidas. Amén. Pero en el momento en que empezamos a desechar la palabra de Dios y sus principios, y viene la inmoralidad, y viene la rebeldía, y viene el pecado, ¿verdad? Entonces no hay padres, ¿verdad? Familias despedazadas, hay hijos, pero no hay padres, y se crían y se educan en rebeldía, y es lo que estamos viendo ahora. Un hermano daba testimonio y decía, la solución es que necesitamos padres que eduquen a sus hijos de acuerdo a la palabra de Dios, que les den principios de amor de la palabra. Es lo que hace falta. Cuando nos desviamos, entonces viene la destrucción y la maldad. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Esos caminos de riots, ¿cómo le llaman? Disturbios, violencia en las calles, esos caminos no son los caminos del Señor, ¿verdad? Y desgraciadamente gente que profesa la fe en Cristo andan en esos manifestaciones de violencia, pero no es el camino correcto. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Hay un movimiento muy fuerte que se llama Black Lives Matter. Esta semana salió la raíz de su credo. Ellos quieren destruir la familia. Ellos dicen ahí que quieren destruir la familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que trae el caos. Y luego también se descubrió que esos fundadores de ese grupo son satánicos y son adoradores de ídolos. Y está mal. Esa no es la palabra de Dios. Y no podemos como cristianos apoyar esa clase de movimientos. ¿Por qué? Porque van en contra de la palabra de Dios. Sí están disfrazados de proteger los derechos humanos y bla, bla, pero es puro disfraz, es pura mentira. Abajo es donde está aquella corrupción y aquel engaño. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo más que el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Amén. Y Pablo está exhortando al pueblo y dice, se metió una mala influencia, se metió una mala doctrina, y es lo que estamos viendo ahora en nuestros días. Se está metiendo, infiltrando una doctrina satánica, incorrecta, que está violando los principios de la palabra de Dios. Y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor.
Yo confío y oremos para que este país se vuelva a la palabra de Dios. Hay un plan malévolo a nivel mundial y en los países latinos, en los países asiáticos, en todo lado, hay una rebelión que se está levantando en contra de los principios morales, ¿verdad? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Tenemos que volver al camino del Señor. Y por eso es que Dios está trayendo mucho evangelio, mucha prédica, mucha palabra. Amén. Y esa palabra va a ser la medicina para nuestro mal. Va a ser la medicina para esta generación. Amén. Dice el versículo 11, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Dice, yo ahora predico a la cruz, ahora predico la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es el remedio, Jesús es la solución. Dice verso 12, ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. Dios nos está llamando a libertad. Dios nos está llamando a salvación. Y a libertad fuimos llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con otros. Amén. La palabra es muy clara, hermano. La palabra es fuerte. Y dice la solución es el amor, no la violencia, no los disturbios, no la destrucción. La solución es el amor de Cristo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta rebelión, odio, y comenzó como una manifestación contra el racismo. Sí, el racismo existe, el racismo siempre ha existido, y el racismo no es de Dios. Amén, eso estamos de acuerdo. Pero la solución, ¿cuál es la solución? No es la violencia, es que debe haber nuevas leyes, comunicación, acuerdos, ¿verdad? Y esto lo hemos estado viendo desde los 60s, que ha habido avances en cuanto a esto, pero el enemigo lo está usando ahora y yo no le llamo el problema de racismo, yo le llamo problema del odio racial. Lo que estamos viviendo ahora no es racismo, estamos viviendo odio racial. Eso es totalmente diferente. Esta es una lucha, ¿verdad? Como dice aquí el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La violencia, el odio racial no es la respuesta. Amén. El racismo es un camino de doble sentido, ¿verdad? Te lo voy a poner de una forma muy fácil de entender. El racismo es odio, y la Biblia nos habla del odio y de la violencia muy claro. Y dice la Biblia que toma dos para que haya una contienda o un pleito, ¿verdad? Dos personas dicen, se ofenden uno al otro. Tú recibes una ofensa, esa ofensa te duele y tú te quieres desquitar y vuelves a ofender a la otra persona. Y toma dos para que haya una contienda. Así dice la Biblia. Pero si uno dice, yo no voy a pelear, no va a haber contienda. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que el amor es la respuesta. Si alguien te ofende, si alguien te manifiesta
una forma racista, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a recibir ese racismo y lo vas a dejar que se convierta en odio dentro de ti? Entonces tú vas a ser igual, porque el racismo es una calle de doble sentido. Tú recibes la ofensa y luego vuelves a compartir esa ofensa. Ese es el racismo. Pero la gente piensa que, los racistas nada más son los blancos. No, yo quiero despertarte un poquito a la realidad. El racismo es una enfermedad que se llama pecado. Y eso no es exclusivo de los blancos. Nosotros los mexicanos somos súper racistas. Cualquier cultura, tú vas a China, tú vas a India, a donde quiera, todos son racistas. ¿Por qué? Porque es la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Pero ese odio racial, la única solución es, si alguien te ofende, que dice el Señor, ámalo. Y cuando tú amas al que te ofende, entonces no va a haber pleito, no va a haber odio racial, y nos vamos a poder amar y nos vamos a poder convivir unos con otros y salir adelante. Amén. Así es que yo quiero que este tiempo es un tiempo muy, muy difícil, porque hay mucha contaminación en los medios. Los medios solamente quieren crear crisis de algo que no es. Y la gente es manipulada y la gente es llevada al odio, como vimos lo que pasó anoche con este pobre manifestante que era parte de una marcha pacífica. Pero hay tanto odio en contra de los blancos que vamos a estar viendo cosas difíciles. Y este es solamente el principio de cosas que se van a manifestar hasta que podamos nosotros entender que Dios quiere orden, Dios quiere que nos amemos unos a otros, y va a haber pero ¿qué lado vas a tomar tú? ¿Dónde vas a estar? ¿Qué vas a dejar que Dios haga en tu vida? Espero que puedas reflexionar y digas no al yugo de la esclavitud. Yo no quiero ser esclavo del odio, yo no quiero ser esclavo del pecado, de la mentira. Yo quiero recibir el perdón de Jesús. Si alguien me ofende y yo acumulo ese odio, yo necesito perdón. Y necesitas venir a los pies de Cristo. Y si tú eres cristiano e hijo de Dios, y si tú estás caminando, no te estés quejando del racismo, no, porque nosotros los mexicanos somos más racistas que los güeros. Y yo te lo puedo mostrar en muchas formas. Pero ese no es el problema es el pecado. Cuando tú dejas que ese odio, que esa manifestación contra él se anide y entre en ti, ese virus te contamine, entonces tú vas a traer ese odio mismo y ese racismo, y ese no es la solución. La solución es Cristo. Amén. Vamos a decir no al yugo de la esclavitud. Amén. Y seamos obedientes a la palabra. Dice versículo 12, Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. No al yugo de esclavitud, no al odio, pero sí a presentarnos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Amén. ¿Cuál es tuya la opción? Tú vas a decidir si tú vas a amar o vas a odiar. Tú vas a decidir si tú te vas a sentir ofendido por un desprecio racial o si tú vas a bendecir a los que te maldicen.
Así de simple, hermano. El problema no se resuelve con odio. Odio y odio traen más violencia y destrucción. No tengamos parte con nada de esas campañas, ¿verdad? No tengas parte, no promuevas eso, porque es satánico, no tiene fundamento bíblico en la palabra. No tengas parte, no promuevas esos movimientos. Mejor promueve la palabra de Dios y tengamos nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto. Dice, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Necesitamos ser renovados en nuestro entendimiento. Este siglo, este mundo, quiere ponernos en atadura, en esclavitud, a través del odio, a través de la violencia. Pero dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Dios quiere derramar su gloria, Dios quiere derramar su presencia en tu vida, en estos días. Amén. Así es que es un reto para nosotros. Amén. ¿Quieres ser instrumento de la gloria de Dios? ¿Quieres ser un vaso de la gloria del Señor? ¿O quieres solamente estar lleno de odio y de rencor racial? No tengamos parte con eso. Son tiempos tremendos que Dios nos está permitiendo vivir para que tú y yo, como hijos de Dios, marquemos esta generación con el conocimiento de la palabra del Señor. Muy bien, pues vamos a terminar con una oración. Anímense, Dios está orando. Se ven nubes negras, se ven cosas que a lo mejor van a causar crisis, a lo mejor vamos a ver revueltas y problemas, pero Dios siempre vence, recuerda. El mal no permanece, no prevalece. Dios y su palabra son los que tienen la última palabra. Amén. Así es que oremos y seamos parte del ejército de Dios, no del ejército de las tinieblas, seamos parte del ejército de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde, porque tú nos permites vivir en tiempos maravillosos, Señor, donde tú quieres derramar tu gloria, derramar tu presencia, Señor. Gracias que tú no quieres que estemos en yugo de esclavitud, Padre. Rechazamos toda mentira de esclavitud, toda mentira de odio racial. En el nombre de Jesús lo rechazamos y decimos no al odio racial y sí al amor de Cristo. Sí a la presencia de Dios, sí al poder del Espíritu Santo que sana toda enfermedad, toda dolencia, toda cicatriz, Padre. Gracias, Señor, que tú quieres que seamos sacrificios vivos para tu gloria, Señor. Bendice a cada uno de los que escuchan esta semana, Señor. Bendíceles esta semana, que sea una semana bendecida, próspera, llena de tu presencia, de tu gozo, de victorias, y que podamos traer a alguien más al redil de Jesús, a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, pues si tú escuchaste este mensaje y aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te invito a que le abras tu corazón a Cristo, y Él quiere entrar y cenar y bendecir tu vida y darte un nuevo propósito. Amén. Y le puedas decir no a la esclavitud del pecado. Amén. Bueno, gracias por su atención. Dios les bendiga. Les esperamos el próximo viernes con Malika y en la sesión bilingüe, y aquí el próximo domingo con la ayuda de Dios. Dios les bendiga. Amén. Adiós.